Ok, chicos, vamos a acabar ya con esto y vamos a ver la última perspectiva que utilizaremos para analizar los textos históricos. Resulta, muchachos, que los textos históricos también son definidos o son importantes por la forma en la que son escritos y también el momento en el que son escritos. Un texto histórico surgirá en diferentes condiciones históricas y socioculturales y por lo tanto tendrá diferentes perspectivas según el lugar del que provenga. Decía Michael Foucault que un texto histórico siempre será regido por un conjunto de reglas económicas e históricas determinadas en el tiempo y en el espacio, definidas por una época dada y para un área social, económica, geográfica y lingüística determinada. Eso parece que está en chino, así que voy a tratar de explicárselos de una forma más coloquial. Resulta, chicos, que la forma en la que escribimos los textos históricos o la forma en la que los textos históricos están escritos no es lo único que debemos nosotros de analizar. También tenemos que encontrar o también tenemos que comprender el contexto en el cual un texto histórico es producido. El momento, como dice aquí, en el tiempo y el espacio en el que el texto histórico surge. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio, el lugar y el momento en el que un texto histórico surge, también le dotará de época, de sociedad y de diferentes determinaciones como los términos económicos, geográficos y lingüísticos. Piensen, por ejemplo, chicos, para comprenderlo un poco mejor, en cómo estaban escritos los libros de antes y cómo están escritos los de ahora. ¿Qué tipo de lenguaje traen los libros modernos? Si son como más juveniles o si tienen ciertas formas de traducir o de decir palabras que las personas mayores quizás desconocen, ¿no? Un texto histórico, chicos, no solamente se ve afectado por el autor, por la intención del autor, sino el autor mismo se ve afectado por todas estas reglas que son otorgadas a un texto por su condición histórica, económica, espacial y temporal. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo eso puede afectar a los textos históricos y cómo un solo suceso se puede escribir con diferentes textos y contextos, y cada texto y contexto mostrará una perspectiva única del hecho histórico. Aquí hay 3 libros que les voy a mostrar. Los 3 son textos históricos. El primero es 3 días de julio de Luis Romero. El segundo es La Guerra Civil Española de Anthony Beevor. Y el tercero es La Guerra Civil contada a los jóvenes de Arturo Pérez Reverte. Déjenme mostrarles a lo que me refiero con esto. Hace unos minutos hablábamos de la Guerra Civil Española y de cómo los sucesos ocurridos durante ese evento histórico fueron crueles y marcaron al mundo. Pues en este momento entenderemos cómo el contexto afecta diferente a cada uno de estos autores y por lo tanto, a pesar de que escriben del mismo suceso, sus 3 textos son completamente distintos y ofrecen perspectivas únicas, que sin embargo, al leer los 3 te pueden ofrecer un aspecto complementativo del evento histórico para comprenderlo mejor. El primer libro que vamos a hablar, o el primero del que vamos a hablar, es 3 días de julio. 3 días de julio es una novela histórica, es decir, este señor Luis Romero no es un historiador, no es un maestro, es un novelista español. Es un señor que escribía historias, cuentos y novelas, y un día, inspirado por los sucesos y los testimonios de varias de las personas que estuvieron vivas durante la Guerra Civil Española, escribe este cuento que explica, o más bien relata, narra la historia de un personaje que sufrió ciertos abusos durante la época de la Guerra Civil Española. Imagínense ustedes entonces de qué manera puede impactar este texto a las personas que lo lean. Si este señor basó su historia o basó su novela en las experiencias de personas que estuvieron vivas.
Pónganse en los zapatos de un español que puede haber perdido a su abuelo o a su madre en la guerra, que lea este texto completamente emotivo y narrativo y se encuentre a sí mismo llorando por los sucesos históricos crueles que ocurrieron con su patria. Este texto, a pesar de que es de un hecho histórico, tiene un enfoque diferente. Este señor lo escribe en una época posterior a la guerra, es decir, después de que ocurre la guerra, pasan unos años y lanza este libro. Imagínense entonces el impacto que debe de haber tenido no solamente la guerra en la vida del autor, sino en la vida de todas las personas que estuvieron cerca o que sobrevivieron a la Guerra Civil Española y la revivieron al leer este libro. Ese contexto de producción, ese momento en la historia en la que este señor escribe este texto, hacen que tenga cierta afección o cierta importancia distinta. El señor vivió la época de la guerra. Por supuesto que la forma en la que escribe es con sangre, es emocional, es personal. Este señor es español, vio su patria sufrir, vio la forma en la que mucha gente lloraba y le dio testimonios de la crueldad que vivió durante la guerra y la escribió este texto histórico, y este texto histórico es lanzado en España y afecta principalmente a las personas del área, de la situación parecida y por supuesto o más bien como dice acá, aquí, quiero marcarlo para que lo sepan, para que sepan a lo que me refería. Es decir, personas en un área social, económica y geográfica. Entonces, este texto, ¿a quién va a afectar más? Sino a la gente que estuvo en el mismo lugar social y geográfico. Obviamente este texto lo va a leer un español y le va a pegar diferente que a como le pegaría a un mexicano o a un chino o a un europeo de otro lugar, a un inglés. Por supuesto que ellos no lo van a sentir tan fuerte a pesar de que sea una novela muy triste porque no son españoles. Este señor escribe esta historia para su patria, para su gente y para superar un evento que él mismo vivió. Habla del suceso histórico de la Guerra Civil Española, claro, pero la perspectiva, la narración, la historia y la forma en la que escribe este autor es completamente distinta. Por supuesto, ¿eso cambia el texto? No, pero sí cambia la interpretación histórica del evento. Sí cambia la forma en la que vemos lo que pasó. Es importante el contexto, es importante quién lo escribe y en qué situación se encuentra la persona que lo escribe. Ahora, hablemos de Anthony Beevor. Anthony Beevor, de entrada, ni siquiera tiene nombre español. Este señor es un americano, es un gringo, por así decirlo. Anthony Beevor es un historiador que se encuentra fascinado por la guerra. A este señor le encanta escribir sobre guerras. Todos los libros que ha escrito han sido acerca de guerras. Guerras las cuales él no vivió. Él no vivió ninguna de las guerras de las que ha escrito. No estuvo en ellas. Ni siquiera vivió en la época posterior a ellas. Este señor escribe este libro. Él no es español. Él no fue a la guerra. ¿Consideran que su texto puede ser tan emocionante como el de este señor? Por supuesto que no, porque su contexto de surgimiento, su contexto de producción del libro es diferente. Este compadre nada más se encuentra fascinado por los sucesos bélicos, ni siquiera le interesa tanto España porque no es español, ni siquiera le interesa contar la emoción del evento, porque a él lo que le fascina en realidad es el suceso histórico como tal, el centro de la violencia y la guerra. No los motivos, no las personas, no el país, no cómo vivió el país después de eso, no los testimonios de las personas que sufrieron durante la guerra, no, a él no le importa nada de eso. Solo le importa redactar y registrar información de los eventos ocurridos. Y por último tenemos a Arturo Pérez Reverte, un señor que incluso sigue vivo. Este señor, Arturo Pérez Reverte, es un político español. Cada uno de ellos tiene una disciplina distinta. Él es un político, Anthony es un historiador, Luis es un escritor.
diferentes disciplinas, diferentes resultados, mismo suceso histórico. ¿Qué sucede con este señor? Este señor habla de la guerra civil, pero le da un enfoque completamente distinto. Aquí dice la guerra civil contada a los jóvenes. Arturo Pérez Reverte resulta ser un político muy interesado en la construcción de la educación y la juventud, y él escribe este libro específicamente para los jóvenes. Es decir, este señor conoce a las personas, conoce sus circunstancias y conoce su contexto. La época en la que le escribe, la época moderna, hoy en día. ¿A quiénes se lo escribe? A los jóvenes. Y escribe un libro parecido al de este señor, es decir, creo que este es el libro punto medio, es decir, porque cuenta los hechos y los sucesos históricos, pero al mismo tiempo con el sentimiento, la emoción y la dirección que puede haberle dado Luis Romero. Es decir, sí está hablando del evento histórico y sí está dando información, pero al mismo tiempo es español y puede encontrar un enfoque único del evento porque le produce patriotismo, porque le produce emotividad y sobre todo porque lo quiere dirigir a las personas de edades tempranas, a los jóvenes. Este señor escribe este libro y dice, quiero escribir un libro de la Guerra Civil Española que pueda influenciar a la juventud y que les permita entender que los errores del pasado no se deben repetir bajo ninguna circunstancia. En España, en la época en la que había revueltas y protestas porque estaban en una crisis económica, este señor escribe este libro para los muchachos, para que lo leyeran y supieran que España es una tierra de injusticias en la cual puede haber una lucha de ideologías y puede existir la esperanza. Entonces, por supuesto que cada uno de estos autores escribe el libro en un momento diferente de la historia y eso influencia directamente a la forma en la que escriben, la importancia que sus textos tienen y la relevancia que pueden haber tenido no solamente simbólicamente, sino en las personas que leen los textos históricos. Cada uno de ellos dirige su libro a personas diferentes. Uno para la gente que lo sufrió, uno para las personas que están interesadas y uno para los jóvenes que pueden estar ahí sufriendo el mismo proceso o pensando que tienen motivos suficientes para pelear. No lo sé. Cada uno de estos autores ofrece una perspectiva única, diferente y sobre todo complementativa del mismo hecho histórico. Cada uno de ellos vive en épocas distintas. Cada uno de ellos tiene una profesión diferente. Cada uno de ellos escribe de una manera específica. Y a pesar de que se trata del mismo hecho histórico, hay tres perspectivas y cada una de ellas complementa a la otra. Y esto es el ejemplo con el que vamos a cerrar completamente los temas que hemos visto hasta ahora de los textos históricos. Ya no vamos a concentrarnos más en la forma en la que nosotros debemos de analizar y pensar en los sucesos históricos, porque hasta el momento hemos aprendido y hemos entendido a través de ejemplos y a través de la propia lectura y el crecimiento propio, que cada uno de los autores y cada uno de los momentos en los que se han escrito los textos históricos son importantes para pensar en la forma en la que estos están construidos. Ningún texto histórico representa una verdad absoluta. La historia lo escriben los ganadores. Y por supuesto, chicos, cuando nosotros nos convertimos en estudiantes competentes, aprendemos a utilizar todas estas técnicas y herramientas que hemos aprendido para ver más allá de lo que nos dice la lectura. Esto técnicamente es una forma nueva de abordar y conocer la historia. Una que los convertirá en estudiantes competentes. Una que hará que cuando un profesor llegue y les lea un momento de la historia, ustedes mismos busquen la forma de complementar su propio aprendizaje, lo que los convertirá en personas con pensamiento crítico, y eso es lo más importante de aquí, que ustedes puedan aplicar su entendimiento y su comprensión de la realidad a las diferentes áreas de su vida. Ya habíamos hablado de cómo leer y cómo investigar,
Ahora estamos leyendo acerca de cómo leer e investigar específicamente textos y sucesos históricos, que son de suma importancia y que son directamente proporcionales a la forma en la que nos expresamos, a la época en la que surgen, al lenguaje utilizado, a la intención comunicativa y a los autores. Nuestra intención siempre es que al leer no solamente nos quedemos en la lectura, sino que demos el extra, vayamos más allá. Cuando leamos no nos fijemos solamente en lo que dice, sino en quién lo escribió, en qué momento lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió y todo lo demás que es relevante para la forma en la que nosotros interpretamos, vemos la historia o la educación, chicos, porque durante el módulo pasado hablábamos acerca de los textos didácticos y los textos científicos. Así está el asunto, muchachos. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario respecto a esto? Me encantaría, de verdad me encantaría escuchar lo que piensan acerca de todo esto. Si creen que ustedes ya hacían eso, si creen que ustedes ya veían diferentes perspectivas de la historia, o si se creían todo lo que leían en su libro de historia, donde venía Miguel Hidalgo con una bandera. ¿Qué es lo que ustedes pensaban, chicos, de la historia o cómo la interpretaban? Me encantaría escuchar sus conclusiones respecto a esta unidad, porque esto es técnicamente el final de la primera unidad de nuestro segundo módulo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Me encantaría escucharlos. Ahora, si no tienen ninguna duda, ni ningún comentario, ni nada que decir, pues entonces con esto hemos terminado la clase de hoy. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, nada? Ok, entonces supongo que todo está clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí dice Juan José por el chat. Yo pensaba anteriormente que los textos tenían la verdad absoluta. Es normal, Juan José. Eso pensaba yo también. Siempre es así. Siempre es así. Es que es fácil creernos una sola verdad. Nos mantiene más cómodos. Lo importante es que podamos entender que para todo hay diferentes versiones, para todo hay diferentes perspectivas. Es pensamiento crítico lo que tratamos de desarrollar. ¿Ninguna otra duda o pregunta, chicos, que quede pendiente? Si ya todos estamos bien. Ok, procedemos a hablar acerca de la tarea. Muy bien. Ok, déjenme explicarles. Ya, aquí voy a terminar la reunión. No la reunión de grabar, voy a terminar de grabar.